Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de contratación administrativa. Hemos estado haciendo un paneo por los fundamentos y principios de la contratación administrativa y pasamos a revisar una de las etapas más trascendentales de la contratación y es la etapa precontractual. En fundamentos y principios vimos que la planeación es súper importante para todo el proceso de contratación administrativa. De una buena planeación dependen unos buenos resultados. No podemos olvidar nunca que la contratación estatal tiene como centro la administración de recursos públicos, recursos que son de todos, y el cumplimiento de los fines del Estado. Por tanto, las medidas que se tomen para efectos de que los fines se cumplan, las empresas lleven o lleguen a buen término, sea siempre la constante. Entonces, en esta etapa de planeación o la fase de planeación comienza con la estructuración, diseño, adopción de una herramienta o un instrumento fundamental que es el Plan Anual de Adquisiciones. Toda entidad pública debe iniciar la vigencia con la adopción de dicho instrumento. En él deposita temas fundamentales como lo que va a adquirir, lo que va a contratar, el objeto de cada contrato, la fecha aproximada de adquisición de los bienes, etc. Esos datos obedecen precisamente a la parte de planeación. Luego de tener ese PAA, así decirlo en sigla, debemos pasar a la etapa de estudios y documentos previos. Si bien el PAA es general para toda la contratación, los estudios previos son para cada contrato. Si se van a adquirir unos bienes, se hacen los estudios previos. Si se va a contratar una consultoría, se hacen los estudios previos. Si se va a contratar la prestación de unos servicios profesionales, se hacen los estudios previos. En los estudios previos se establecen temas tan importantes como, por ejemplo, el valor del contrato, la apropiación presupuestal, el arraigo presupuestal que tiene el contrato, la necesidad del contrato, la justificación de que se suscriba y se ejecute ese contrato. Luego de estas dos etapas, el Plan Anual de Adquisiciones y los estudios previos, debemos tener presente cuáles son las herramientas con que cuenta la contratación administrativa para funcionar de manera eficiente, transparente, económica, etc. En general, en aplicación de todos los principios que vimos en la unidad anterior. Dentro de esas herramientas con las que cuenta la contratación administrativa está el SECOP. El SECOP entendido como el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Ese sistema es, por así decirlo, como una cartelera donde la administración pública da a conocer información relacionada con los contratos. Pero más avanzado aún tenemos el SECOP 2, que es una plataforma transaccional en donde se incluyen, por ejemplo, desde la presentación de ofertas hasta la firma del contrato, todo eso en tiempo real. También tenemos la tienda virtual del Estado colombiano. Es una tienda que funciona como distintas aplicaciones como Amazon, etcétera,
en donde hay unos bienes ofertados, estandarizados, para que las entidades públicas los adquieran, pues obviamente de una manera más transparente, a un precio más justo, a un precio más cercano al precio real del mercado. También tenemos el Registro Único de Proponentes o RUP, que es ese registro en donde las personas que quieren contratar con el Estado dejan sus datos, dejan sus credenciales para efectos de que se tengan en cuenta al momento de la contratación con el Estado. Pasando de las herramientas con las que cuenta la contratación estatal, vamos a las modalidades de selección. En algún momento vimos que el Estado suscribe distintos contratos, contratos de compraventa, contratos de obra, contratos de consultoría, contratos de prestación de servicios. Entonces es el objeto del contrato y también la cuantía de ese contrato los que van a determinar la manera o la modalidad para seleccionar a ese contratista. Miren que estamos en la etapa precontractual, tenemos un plan anual de adquisiciones, tenemos una etapa de elaboración de estudios y documentos previos, que inclusive se pueden ir publicando en la plataforma transaccional SECOP. Y ahora entonces nos concentramos en la selección. Estamos en ese punto en donde ya tenemos planeado qué queremos, por qué lo queremos, si es necesario o no, y vamos entonces a esa etapa en donde vamos a escoger a aquella persona que va a interactuar con el Estado en el acuerdo de voluntades. Y obviamente esa persona debe ser la más adecuada, o el contrato como tal o las condiciones del contrato deben ser las más adecuadas para garantizar los fines del Estado. Entonces tenemos la licitación pública. Por regla general debería ser la licitación pública la manera de selección más preponderante, la que más se dé, precisamente obviamente por la publicidad de la misma. Esta está dada para contratos grandes, para contratos complejos, como por ejemplo las obras de infraestructura, vías, edificios, colegios, etc. La selección abreviada, que es un procedimiento simple para casos específicos como la compra de bienes de características técnicas uniformes, obviamente en contraposición con la licitación pública. Se supone que es más ágil y eficiente en el sentido de que sea un poco más, se consiga más pronto el objeto pues, del contrato, o seleccionar de una manera adecuada al contratista para que se ejecute el objeto del contrato. El concurso de méritos, en este caso el precio como tal no es lo importante, sino las calidades, las credenciales de ese contratista, y esta clase de selección está dada más, por ejemplo, para consultores o interventores de los contratos, por ejemplo, de obras, de infraestructura, etc. También tenemos la contratación directa, ¿cierto? Es una modalidad bastante ágil que, si bien le da mayor autonomía al contratante para la selección, eso no quiere decir que no deba estar regida por los principios de la contratación estatal. Son unas causales taxativas las que están allí en la norma para que proceda la contratación directa. Por último, tenemos a la mínima cuantía, que es un proceso súper expedito para compras de muy bajo valor, donde el factor de selección es el menor precio. Vimos la importancia de la etapa precontractual. Vimos desde el plan anual de adquisiciones, la selección del contratista, la publicación a través de SECOP o a través de SECOP 2, y pasamos en la siguiente unidad a un tema bastante importante, que es obviamente pues la ejecución del contrato. Los espero entonces en nuestra próxima unidad.